Muy buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, primeramente agradecerles por acá y el tiempo que nos brindan al participar el día de hoy en nuestro evento. Bueno, como saben un poco, hoy vamos a estar conversando acerca de cómo pueden asegurar sus datos en SharePoint Online. Nosotros acá en la BTQS sabemos que lograr mantener los datos seguros de la organización es de suma importancia, por lo que bueno, nosotros siempre buscamos la manera de poder apoyarles y que ustedes puedan conocer cuáles son las mejores maneras en la que pueden proteger la información y datos de su organización. Eso para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad o de ataque hacia ellos. Entonces, hoy nos vamos a estar enfocando un poco en cómo desde SharePoint ustedes pueden asegurarlos y así evitar cualquier tipo de problema en ellos. Hoy nos va a estar acompañando mi compañero Eric en la presentación. Nos va a estar explicando un poco de esto que les comentaba. También por acá en comentarles, se va a tener habilitada la parte de Q&A durante toda la sesión para que ustedes puedan revisar, puedan hacer sus consultas y comentarios sobre la presentación y nosotros con todo gusto les estaríamos revisando para que ustedes puedan ahí hacernos cualquier tipo de consulta. Entonces, nuevamente agradecerles y si quieres, Eric, podemos ya ir dando inicio. Gracias, Sofía. Buenos días a todos. Agradecerles que estén compartiendo con nosotros este día. Procedo a compartir la presentación con la que vamos a trabajar hoy y vamos a iniciar. Bueno, mi nombre es Eric Cruz, soy colaborador de ITQS, trabajo en la parte técnica y voy a estarles acompañando en en esta exposición del día de hoy, donde vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las mejores recomendaciones o cómo trabaja también lo que es la seguridad de SharePoint para poder interpretar un poquito mejor cuando estamos utilizando esta plataforma, qué cosas deberíamos de saber, tal vez que quizá no tengamos presente y que nos ayuden a entender un poquito qué tan segura es la información que nosotros estamos almacenando ahí. SharePoint es un producto que viene en muchas de las suscripciones de Office 365, los paquetes que probablemente tengan contratados, si es así. Y ahorita nos vamos a enfocar en SharePoint Online, sin embargo, muchas de las cosas que vamos a hablar también se aplican a lo que es SharePoint en premisas, o los que usualmente se tienen instalados en el servidor local, si fuera el caso también. Vamos a iniciar validando un poquito sobre la herramienta de SharePoint Online. Microsoft nos dice, es una plataforma que brinda un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella. Es un resumen, porque en realidad es bastante amplio lo que podemos trabajar con SharePoint, pero sí nos da ciertos conceptos como para iniciar. Nos dice almacenar, organizar y compartir información. Sabemos que SharePoint es una plataforma que venía, bueno, como les comentaba hace un momento, en premisas. Antes lo instalábamos en los servidores de cada organización. Eventualmente nacieron empresas que se encargaron de mantener todo ese tema de hardware y como hospedado. Y entonces lo que se hacía era como pagarles a ellos el servicio de arrendamiento de los servidores. Y después ya llegó Microsoft y dijo, bueno, no, vamos con todo el proyecto de la nube, lo subimos a Azure y a partir de ahí lo presentamos como servicio. Entonces, por eso es que a día de hoy podemos ingresar a SharePoint y ya vamos a tener el producto ya disponible y listo para uso. Eventualmente antes teníamos que instalarlo y mantener actualizaciones y había que tener mucho recurso técnico que se encargara de la administración del producto como tal. Entonces, entendemos que SharePoint es una plataforma de colaboración donde podemos guardar información. Esa es como la premisa inicial. Pues aquí unas imágenes más o menos donde podemos visualizar un sitio de SharePoint y algunas maneras de almacenar la información. Puede ser ya sea por bibliotecas de documentos o dentro de carpetas. Ellas tienen como una subdivisión donde podemos trabajar carpetas, estilo lo que hacemos regularmente con Windows. En Windows todos en el escritorio solemos tener alguna que otra carpeta
donde empezamos a almacenar la información. Lo hacemos también con un storage o algo por el estilo, donde nosotros solemos llevar ese tipo de información. Entonces, con SharePoint nos homologa esa posibilidad. Si bien es cierto, tenemos varias alternativas para evitar el uso amplio de estructuras de carpetas que lleguen a complicar un poco la ubicación de la información, pero en temas generales, lo que son las carpetas nos van a ayudar a mantener como esa cultura que venimos trayendo de organización. Ahora bien, vamos a ver la definición que nos da Microsoft de OneDrive for Business, que es la otra aplicación que tenemos generalmente, donde vamos a almacenar archivos o documentos. Y nos dice, es un servicio que almacena y consulta fácilmente los archivos de trabajo individuales y compartidos en Microsoft 365, incluido Teams, desde gran variedad de dispositivos. Si ven, ustedes dirán, bueno, él nos está diciendo almacena o consultar archivos y también nos dice que son compartidos. Qué curioso que sea tan similar al concepto que nos dio de SharePoint anteriormente. Entonces, podemos ahí empezar a decir, ¿por qué Microsoft nos ofrece una herramienta como OneDrive y a la vez nos ofrece una como SharePoint? Si ambas son para almacenar documentos y ambas dicen que funcionan de forma compartida. Es decir, podemos trabajar con otros usuarios a la vez sobre un mismo documento. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar que algunas organizaciones pues empiezan a almacenar la información en OneDrive, por ejemplo, y comparten los documentos y empiezan a trabajar y todo ese estilo, y otras en menor uso, menor medida, porque tal vez pareciera un poco más complejo el universo de SharePoint, suelen descartarlo y tal vez tenerlo ahí como un plan B. Y esa usualmente es una de los temas que podemos llegar a tener como cierta incertidumbre. Mira, tenemos esa herramienta ahí, pero nosotros seguimos trabajando con OneDrive porque es lo que nos ha estado funcionando. ¿Okay? Entonces, ¿está mal hacerlo en OneDrive? ¿Está mal hacerlo en SharePoint? Pues no. El tema aquí es que cada una de las herramientas tiene un propósito un poco diferente al que quizá podemos estar evaluando. En la siguiente diapositiva vamos a ver una pequeña comparación donde vamos a ver un tema muy interesante. Aquí les presento el URL de un sitio en SharePoint, de una biblioteca de documentos, y les presento el URL de un sitio en OneDrive. Así como a la derecha podemos ver un tema de espacio de almacenamiento que tiene cada uno. El espacio que almacena SharePoint y OneDrive es independiente. Cada uno de ellos tiene su propio espacio. Y ellos van a estar presentados de acuerdo a la configuración y a los planes de licenciamiento que tengamos. Entonces, con SharePoint, Microsoft nos ofrece 1 terabyte de espacio y por cada licencia que tengamos nos suma unas 10 gigabytes por cada uno, aproximadamente. Con OneDrive ya tenemos un espacio general por usuario, se le da 1 terabyte, aunque esto puede modificarse a nivel de configuración, por eso es que es solo una referencia. Al final de cuentas pueden variar de acuerdo a cada caso. Pero vean, por ejemplo, a nivel de espacio, como en este mismo tenant donde yo tomé las capturas, vemos que nos dice que de SharePoint cuento con casi 4 terabytes, mientras que el OneDrive me dice que tengo 1 terabyte aproximadamente. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué la diferencia? ¿Qué pasa con eso? SharePoint es una plataforma que está preparada más a nivel de compartir información organizacional. Vean que en el URL yo tengo un tema de empresa. Aquí ustedes lo pueden sustituir por el dominio con el que ustedes trabajan en SharePoint. Toso.sharepoint.com, con Toso aquí viene siendo como una empresa ficticia. Tenemos una división que puede ser un subsitio y tenemos el código de la carpeta con la que estamos trabajando. En este caso se tomó una que se llama reportes clientes. El resto ya son parte de la URL de SharePoint. En OneDrive, el URL vean cómo cambia y el de entrada dice my.sharepoint. Entonces, my, desde ahí ya empezamos a ver que es algo relacionado al usuario. Ya que después viene donde dice personal y después viene un texto que es bastante claro que nos dice admin en bajo con Toso. Admin en este caso vendría siendo el usuario con el que
está la conexión, puede ser cualquier el usuario de ustedes, por ejemplo, _contoso es el dominio, y después viene com. Esto lo podríamos sustituir como admin@contoso.com, por decirlo así. Y después viene el texto que le agrega el OneDrive. ¿Qué significa esto? Que la información que yo estoy almacenando en OneDrive es una información que está quedando ligada a mi usuario, al espacio de almacenamiento que tiene el usuario mío en la organización. Y a partir de aquí yo estoy guardando un límite del que se haya definido por parte de TI, o la parte técnica de la organización, y estoy almacenándola sobre mi usuario. A partir de aquí yo puedo llegar y puedo compartir la información y voy a poder darle acceso a otras personas que accedan a un documento cualquiera con el que estemos trabajando. ¿Cuál es el tema con eso? Que si el día de mañana yo me voy de la organización, mueven de puesto, etcétera, de vacaciones, lo que sea, puede llegar un punto en el que mi usuario ya no va a estar en uso. Puede que me cambiaron el correo, etcétera. Hay muchas situaciones, ustedes saben que se pueden dar. Partamos del hecho de que tal vez me fui de la organización. Entonces, yo me voy, mi usuario queda en uso, pero toda la información que yo tenía almacenada queda guardada en mi usuario, en el espacio que yo tengo. Ahí ya queda entonces a criterio de la organización, si deciden, por ejemplo, quitar la licencia, si deciden bloquear el usuario y demás, eso en algún punto podría llegar a generar una situación donde todos los archivos que yo tengo compartidos ya no estén disponibles. Entonces, eso es un riesgo que nosotros se nos puede presentar. Es algo con lo que deberíamos de tener claro. Entonces, el utilizar así los documentos, almacenarlos en mi usuario y compartirlos, me está dando a mí una situación en la que en algún punto podrían dejar de estar disponibles. Entonces, el archivo está guardado, seguro y todo lo demás, mantiene todos los estándares de Microsoft, ¿verdad? De seguridad, pero tengo esa condición de que estoy ligado a mi usuario y todo lo que esto conlleve. Entonces, es muy regular que estemos trabajando con OneDrive, compartamos, tenemos ahí todas las carpetas, todos los documentos y demás, y tal vez no nos damos cuenta porque en el momento estamos todos presentes. Ya cuando empiezan a encontrarse situaciones de ese tipo, es donde ya empezamos a levantar alertas de que, mira, tenemos que tener cuidado con esta situación. Volvemos a SharePoint. SharePoint más bien es un producto que es más, o un software que es más organizacional. Ven que el URL es más neutro y simplemente en el servidor yo estoy teniendo almacenado todos esos documentos, pero no ligados a mi usuario, sino que lo tengo ligado al URL del tenant de la organización. ¿De qué depende entonces la seguridad del SharePoint? Del acceso que nos dé el administrador del SharePoint como tal, ya sea porque solo queramos que sean de acceso restringido, solo visual, o que ya sea un tema más colaborativo donde estemos constantemente subiendo, bajando documentos, borrando, creando, etc. De igual manera, ambos nos permiten compartir información. También está un poco limitado a la configuración que tenga cada uno de los administradores. Sin embargo, vamos a enfocarnos en un tema más estándar, es decir, lo que SharePoint por defecto trae, OneDrive por defecto trae, y a partir de ahí, entonces, es que vamos a ir tomando ciertos elementos que nos pueden funcionar. Entonces, esta es como la diferencia principal a saber, que es importante que tengamos claro, entre almacenar información en SharePoint y OneDrive. Ya si son archivos más de uso personal, igual, estamos hablando a nivel organizativo, ¿verdad? Pero es un tema ya de que no necesito compartir tanta la información, sino que yo trabajo mis documentos y los tengo ahí almacenados, porque quizás no quiero, primero porque quiero tenerlos respaldados en la nube, y segundo porque tal vez quiero tener espacio en mi disco duro, porque ahora las computadoras, ustedes han visto que los discos duros sólidos y todo ese tema suelen ser un poco más pequeños de los habituales, son más rápidos, pero son más pequeños. Y entonces el tema de tener almacenamiento en la nube pues es bastante útil en este sentido. Entonces, ya conociendo esto, como les digo, no es decir, mira, uno es mejor que el otro, ambos son totalmente seguros y funcionales, pero sí es importante entonces saber lo que estoy haciendo a la hora de almacenar.
Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo mis documentos en OneDrive, los puedo pasar a SharePoint. Pues ambas herramientas se hablan casi que transparentemente. O sea, y le podemos decir mover, y a la hora de mover nos va a abrir una pantalla donde vamos a tener los sitios de SharePoint y podemos decirle mover lo que quieras. Entonces tampoco es como, mira, ya empecé en OneDrive, ¿qué hago? Realizar una copia, un movimiento de la información no es tampoco muy complicado en ese sentido. Entonces, ya sabiendo esto, pues ya pueden tomar un poquito mejor las medidas en ese caso. Vamos a centrar entonces, partiendo de que el tema de hoy está enfocado a lo que es SharePoint, a hablar un poquito sobre cómo trabaja SharePoint los permisos con los que nosotros nos estamos familiarizando. Entonces, tenemos que los permisos se gestionan a través de un conjunto de grupos de permisos dentro de un sitio. Nos dice que por defecto estos grupos de SharePoint se crean automáticamente cuando se crea un sitio. Nos dice que los grupos usan niveles de permiso para otorgar los derechos y acceso a los usuarios. Entonces, por defecto, cada vez que nosotros creamos un sitio de grupo, un sitio de SharePoint, vamos a tener dos tipos de plantillas. Vamos a ver un poquito más adelante. De entrada, vamos a manejar 3 grupos que son propietarios. Ellos van a tener un nivel de permiso porque al final el grupo de SharePoint es un nombre, es una categoría que vamos a estar generando, y lo importante de ese grupo es el nivel de permiso que pueda realizar. Propietarios regularmente, y esto es por defecto, tiene un permiso de control total que básicamente contiene todos los permisos de SharePoint disponibles. Es decir, un propietario del sitio puede básicamente realizar todas las acciones, desde modificar la estructura hasta administrar usuarios, permisos, accesos, todo este tema. Puede trabajar con todo tipo de documentos y demás. Los miembros que van a ser, por defecto, entran con un permiso de editar, lo que les permite agregar, editar y eliminar listas. A esto también agregamos bibliotecas. Esta es la descripción que nos da SharePoint como tal, pero incluye lo que son las bibliotecas de documentos. Y ellos nos van a dar la posibilidad entonces de editar la estructura, actualizar y eliminar elementos de lista de documentos. Es decir, también pueden hacer todo lo de propietarios, pero tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, ellos no pueden administrar seguridad, temas de ese estilo. Lo de los miembros a veces es interesante y para las organizaciones cambiar el nivel de permiso. Vamos a ver más adelante que también tenemos otros tipos de niveles de permiso que nos permiten realizar distintas acciones. Por ejemplo, tenemos uno que se llama colaborar, que lo que hace es que toma estas primeras, lo que está antes del punto y coma, en este caso, agregar, editar, eliminar listas, y eso lo elimina. Entonces, solo le permite al usuario ver, agregar, actualizar, eliminar elementos, es decir, documentos, etc. En otras palabras, un colaborador no puede editar la estructura del sitio. ¿Por qué es importante esto? Porque quizá yo no quiero que las personas que agregan documentos tengan la posibilidad de agregar nuevas columnas a la biblioteca o a la lista, o que no me puedan eliminar una lista o una biblioteca por error o lo que sea, tal vez porque ellos no tienen por qué administrar la parte estructural. Entonces, por defecto aparece el permiso de editar. Entonces, sepan que cada vez que creamos un sitio eso va a suceder, y a partir de ahí nosotros vamos a definir si queremos mantener el permiso tal cual o si queremos hacer este pequeño ajuste para que en vez de editar el nivel de permiso sea colaborar. Finalmente, los visitantes, pues básicamente lo que permiten el tema de lectura. Tienen, de hecho, el nivel de permiso se llama leer, entonces pueden ver páginas, elementos, pueden descargar documentos. Ellos no pueden agregar información, no pueden guardar nada. Entonces, como el permiso más para acceder a la información a nivel de modo de lectura. Cuando hablamos de SharePoint, y es importante, la seguridad en SharePoint es jerárquica. Es decir, se maneja en un esquema de herencia padre e hijo. La encontramos a nivel de la colección de sitios, que ahora Microsoft los renombró y ahora se llaman solo sitios. Entonces se va a encontrar ahí información y documentación y demás, y va a hablar de sitios. Pero al final de cuentas, antes se llamaba colección de sitios porque teníamos varios sitios organizados bajo una única estructura. Lo que pasa es que al final esa única estructura, bueno, lo volvieron a llamar sitios como tal. Al final es un sitio dentro de otro sitio. Después podemos tener subsitios, listas y bibliotecas,
y a nivel de elementos y documentos, más abajo, viendo incluido las carpetas. Entonces, en este pequeño mapa, podemos ver que tenemos un sitio principal, que es usualmente el de la organización.sharepoint.com, y a partir de ahí podemos tener sitios hijos o subsitios, como deseen llamarlo, al final de cuentas es el mismo elemento, el mismo objeto, solo que por ubicación, como para conceptualmente nosotros lograr entenderlo mejor tal vez, sabemos que un subsitio puede ser hijo de un sitio. Al final de cuentas, ahí podemos tener n hacia abajo, entonces podemos tener subsitio dentro de otro subsitio, dentro de otro, y ahí depende de la estructura organizacional que nosotros queramos definir. Una buena práctica es montar lo que es el organigrama de la organización a nivel de subsitios, por ejemplo, de sitios y subsitios, pero ya eso depende mucho de cómo deseen trabajarlo y cómo esté organizado. Es solo una idea. Cada uno de estos subsitios va a tener la posibilidad de almacenar listas y bibliotecas. Recordemos que listas vienen siendo uno de los objetos que tiene SharePoint para almacenar información. Es una homologación similar, no es para nada exacta, pero sí muy similar a lo que podríamos encontrar con un Excel, donde tenemos una cuadrícula donde podemos almacenar datos. Ahí. Pues básicamente una lista tiene sus columnas, tiene sus filas, y ahí empezamos a guardar la información que haya definido la estructura de la lista. Y por otro lado tenemos lo de las bibliotecas, que ya comentamos que viene siendo el lugar donde nosotros podemos almacenar los documentos. Por defecto, y siempre manejamos ese concepto, la herencia, como les digo, o la seguridad en SharePoint es jerárquica. ¿Qué significa? Entonces, que el acceso que yo pueda tener en mi sitio principal va a ser el mismo acceso que voy a tener en cualquiera de mis sitios, cualquiera de las listas, bibliotecas, elementos y documentos. Si yo tengo un permiso de propietario, pues voy a tener acceso a hacer todo lo que les comenté en la diapositiva anterior, pero a todos los niveles. Si soy solo visitante, pues voy a tener el acceso de lectura. Por defecto, ¿verdad? ¿Okay? Entonces nos dice que la herencia de permisos significa que la configuración de esos permisos por elementos se pasa a sus hijos. De forma determinada, los sitios de SharePoint, como les digo, heredan los permisos del sitio principal. Significa que cuando el usuario asigna un grupo, es asignado a un grupo de miembros, los permisos del usuario se explican automáticamente a través de todos los sitios, listas, justo lo que les acabo de comentar y explicar. Igual si tengo carpetas, pues la misma historia. Yo puedo entrar y mantener el mismo nivel de permiso que mantenga. Salvo una excepción, y aquí es un tema que también es importante dominar cuando trabajamos en SharePoint. Resulta que la herencia de permiso la podemos romper. Entonces, el hijo de ese sitio o la biblioteca o la lista, etcétera, a cualquier nivel en que lo hagamos, va a tener su propio gobierno. Entonces, ven cómo en el esquema teníamos conectado un sitio padre con un sitio hijo, rompimos la herencia y ven que ahora están separados. ¿Qué significa esto? Un sitio padre, entonces, puede tener su organización y mira, el usuario A tiene acceso de propietario y el usuario B de visitante. Pero resulta que el subsitio hijo necesita su propio gobierno. Es decir, que el usuario A ya no sea propietario en ese sitio, sino que sea simplemente un visitante, por ejemplo. Es decir, que no pueda agregar, eliminar documentos y demás. Entonces, podemos realizar una configuración de modo de que rompemos la herencia y a partir de ahí manejamos los permisos para eliminar el permiso de propietario y agregamos al usuario A como un visitante más. Entonces, el usuario A, cuando entra al sitio padre, pues va a tener todas las funciones que el nivel de permiso le otorga, el nivel de propietario, pero si ingresa al sitio B, al sitio hijo, va a ver que no va a tener todas las funciones, sino que va a ser solo lectura. Entonces ya no puede subir archivos, etc. Ahí es donde empezamos a trabajar un poquito con lo que son sitios privados. En un caso real, ¿qué puede ser eso? Pues resulta que tenemos el Departamento de Recursos Humanos y abajo tienen un subsitio de reclutamiento, por ejemplo. Entonces, tal vez es un caso muy general, ¿verdad? Podemos pensar que tal vez el gerente de recursos humanos tiene toda la potestad de trabajar en el departamento, pero resulta que la parte de reclutamiento no la maneja él, sino que tal vez la maneja una
una organización de terceros, otra empresa que es subcontratada. Y tal vez esa empresa no quiere que el gerente de la organización trabaje o meta mano en los archivos que ellos generan, sino que simplemente le quieren dar acceso visual para que la persona ingrese al sitio, pueda visualizar la información, pero que no haga movimientos, sino que eso está totalmente a control de la empresa. Este es un caso que podría explicar un poquito mejor este tema de la herencia. Hablábamos también de que entonces manejamos grupos a nivel de SharePoint. Estos grupos son los que van a tener los niveles de permiso. Dice que nos permiten controlar el acceso a conjuntos de usuarios en lugar de usuarios individuales. También pueden contener grupos de seguridad de Azure Active Directory, ahora lo que llamamos como Entra ID. Traduce Microsoft 365 o Azure, donde lo tengamos, y pueden ser una combinación de usuarios individuales de seguridad. Básicamente, todo este tema de los usuarios, también se suele dar una situación donde cuando estamos administrando SharePoint y tal vez quizá no hemos explorado todas las funciones que tiene, puede que les otorguemos permisos a los usuarios para realizar ciertas acciones directamente. Es decir, yo estoy configurando la seguridad y digo, mira, al usuario A, póngale el nivel de permisos de propietario. Al usuario B, pongámosle el nivel de permisos de visitante. ¿Qué pasa con esta situación? Que si empezamos a hacer eso en todos los sitios a donde él vaya a tener acceso, por ejemplo, pensando que haya herencia rota y demás, todo el estilo, podemos encontrarnos con el mismo tema que hablábamos sobre OneDrive. El día de mañana el usuario se va a la organización y su usuario queda asignado a todos los sitios o subsitios a los que hayan trabajado. Y si es una estructura muy amplia, pues no es que vamos a ir a quitarlo en cada lugar porque puede que se nos complique el trabajo. Que mira, eso simplemente lo solucionamos bloqueando al usuario que ya no tenga acceso, es cierto. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si esa persona que se fue, traemos otra que va a trabajar en reemplazo? ¿Y qué hacemos para que esa persona tenga acceso a todos los sitios y demás? Pues de ahí tendríamos que ir uno por uno a buscar en todos los sitios donde está el usuario anterior y asignárselos al nuevo. Pues estamos hablando de que es una labor que puede llegar a complicarse mucho, porque incluso hay que estar validando si tiene acceso a un sitio, a este no, a este sí, a este. Entonces, al final puede volverse un poco complicado. Pues por eso es que SharePoint nos ofrece grupos, ¿okay? Para poder incluir dentro de estos grupos un conjunto de usuarios que pueden ser, como se explica aquí, varios usuarios individuales dentro de un mismo grupo, o podemos incluir grupos de Office 365. Esta es como la mejor práctica y más adelante también ahorita vamos a ver un poquito más detallados de este punto. Eric, tal vez ahí nada más para interpretar un toquecito y tenemos acá una consulta. Nos están preguntando si los 3.74 terabytes de SharePoint es por sitio o es en general para todos los sitios que se tengan configurados. Ok. De entrada, ese es el espacio del tenant completo. Él está dado por el terabyte que se da a nivel de organización, más 10 gigabytes por cada usuario adicional. Es para todos los sitios. Varía dependiendo del plan que tengan. A veces hay planes educativos que tienen cierta amplitud o ciertas reglas un poco especiales. Pero existe una configuración que podemos hacer en el centro de administración de SharePoint donde podemos limitar el espacio que va a tener cada uno de estos sitios. Entonces podemos decirle por defecto que consuma el espacio compartido de todos los sitios. Puedo decirle, bueno, a partir de este momento de estos 3 teras que tenemos o 4, o 1 o lo que tengamos de espacio, podemos decirle, bueno, cada sitio va a tener máximo 1 terabyte o va a tener máximo 100 gigabytes. Nosotros le definimos cuál es el espacio por sitio. Esto es para que los usuarios, si les damos la posibilidad de crear sitios o departamentos o lo demás, no se excedan y consuman el espacio de todas las demás departamentos, por decirlo así. Entonces, claramente hay departamentos que tienen una mayor necesidad de espacio que otros, pero dependiendo de la situación, podemos limitar a que todos los sitios tengan un espacio definido
Y si en un espacio en particular, un departamento necesita más espacio, pues un administrador puede llegar y otorgarle más. Entonces puede ampliarle a ese sitio, en vez de 100 gigas, decirle, bueno, usted 100, 200. Se puede trabajar así también. Pero por defecto sí es compartido entre todos los sitios que tenemos. Recordemos que es aparte de OneDrive. OneDrive tiene su propio espacio. Si bien se pueden administrar desde el mismo centro de administración y demás, pero manejan separado. Entonces, básicamente esa es la respuesta a esta consulta. Continuando por acá, hablamos entonces de los grupos y después vamos a ver, por ejemplo, un grupo que tenemos disponible, que tal vez no todos lo conocen, puede que lo conozcan. Es un grupo que cuando yo llego y ingreso como propietario, vamos a ver, aquí lo tengo como un grupo, pero es especial. En realidad no es como tal un grupo SharePoint, sino que es una categorización de usuarios. Se llama todos excepto los usuarios externos. Entonces nos dice, es un grupo especial que no aparece en el centro de administración de Microsoft 365. Todos los usuarios agregados a la organización se convierten automáticamente en miembros de este grupo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo, por ejemplo, tengo un sitio de SharePoint al que nadie tiene acceso, porque apenas lo estoy montando, por ejemplo, ¿cómo le doy acceso yo a toda la organización? Pues tengo este grupo comodín, por decirlo de esa manera, donde yo le puedo decir, bueno, como visitante, agrégueme a todos excepto los usuarios externos. De esa manera, entonces, en un solo paso, hacemos que toda la organización, el @miempresa.com, tenga acceso a la página de SharePoint, al sitio, como modo lectura. Y a partir de ahí, nosotros podemos entonces empezar a definir los roles y los permisos que vamos a ir presentando. Entonces, le damos acceso, por ejemplo, a todos los usuarios para que lean, y a ciertos grupos más reducidos empezamos a darles posibilidad de subir documentos y después tenemos los propietarios que también pueden realizar todas las acciones que ya estamos visualizando. Entonces, esa es otra manera donde nosotros podemos ir empezando a organizar el tema de nuestros sitios y demás. Tenemos una situación también cuando creamos un sitio de SharePoint. Ahora, bueno, siempre hemos tenido básicamente sitios de grupo y sitios de comunicación. Cuando creamos un sitio, generalmente nos aparece esta pantalla y nosotros podemos elegir cualquiera de los dos. Nos dice sitio de grupo, crea un espacio privado para colaborar con su equipo. Sitio de comunicación, comparte la información que atraiga a un público más amplio. Al final de cuentas, esto que estamos viendo no es que haya uno mejor que otro. O sea, al final de cuentas, SharePoint es SharePoint y lo que estamos visualizando cuando estamos decidiendo entre uno u otro es básicamente una plantilla. Los sitios de grupos tienen una característica que es que del lado izquierdo van a tener el menú con el que ustedes pueden navegar dentro del sitio del lado izquierdo. Y el espacio para poder trabajar más o menos es como 2/3 de la pantalla, por decir algo, donde podemos presentar información. Un sitio de comunicación más bien tiene el menú en la parte superior, lo vamos a encontrar en la parte de arriba. Y nos va a dar la totalidad del espacio para poder presentar información. Pues al final de cuentas, si yo elegí uno u otro, casi que voy a poder realizar las mismas acciones en cualquiera de los dos. Simplemente es un tema más visual que otra cosa. Si bien es cierto, los sitios de grupo nos dice que, mira, podemos realizar un seguimiento, estas opciones que estamos viendo ahí indicadas, compartir recursos de equipo y contenido, todo, al final de cuentas se puede hacer en los dos. Lo que pasa es que el de sitio de comunicación se suele utilizar más para temas como de intranets, donde tenemos una página principal, donde vamos mostrando todos los componentes que vamos a ir desarrollando o agregando más que todo. Y el sitio de grupo es algo como más directo. Aquí tenemos la biblioteca de documentos, el sitio. Como les digo, podemos hacer ambas cosas en cualquiera de los dos. Lo que pasa es que visualmente se va a interpretar un poco distinto. Entonces, al final, a la hora de elegir, simplemente si la recomendación, ¿verdad? Si va a ser una página principal, pues trabajemos sitios de comunicación. Al final de cuentas, dentro de SharePoint, cada vez que creamos un subsitio, siempre van a ser sitios de grupo. Entonces, más allá que el sitio de comunicación sea como el primer sitio que vamos a tener, todos sus subsitios van a ser de grupo. Entonces, esa es como la diferencia. Como les digo, no es tan abismal, es un tema más visual que otra cosa. Y el mismo componente que podemos agregar a un sitio lo podemos agregar en otro.
Entonces, por ese lado, tranquilidad. Volviendo a los sitios de grupo, eso era importante, esta separación, porque también hay un tema que también se pueden llegar a encontrar en algunos casos. Nos dice que por defecto todo sitio de SharePoint tiene 3 grupos de permisos, lo que estamos hablando, propietarios, integrantes y visitantes. Pero de acuerdo a la configuración definida del sitio, es posible que si está conectado, por ejemplo, a Office 365, únicamente tengamos 2, que son propietarios y miembros. Al final de cuentas, el de visitante no está como disponible, pero igual el miembro puede tener cualquiera de los 2 permisos, ya depende de la configuración que le hagamos. Entonces, si se encuentran eso, no digan, mira, es que no tengo el otro grupo, ya no puedo hacer nada. Al final de cuentas, como les digo, es meramente configuración. Lo importante es entender que los propietarios van a siempre tener acceso completo a todas las funcionalidades y los miembros van a estar un poquito más limitados, de los cuales podemos asignarles permisos solo de lectura o de edición. Entonces, se puede encontrar a cualquiera de los 2 escenarios, pero al final de cuentas el concepto y por defecto es que vamos a manejar esos tipos de niveles de permiso. Al final de cuentas, recuerden que son grupos de SharePoint, lo importante es el nivel que tenga ese grupo. Al final yo podría tomar, si quisiera hacer ahí una locura, tomar el de integrantes, quitarle el permiso de editar, por ejemplo, y decirle que solo sean visitantes. Entonces, al hacer esto, ya el grupo de integrantes no va a poder colaborar y agregar documentos. Entonces, por eso es que es importante que el nivel de permiso sea el que nos va a determinar qué es lo que puede hacer el grupo. El grupo, al final de cuentas, es una agrupación, es un nombre. Entonces, por ejemplo, nos dice, el usuario administrador de la colección de sitios está por encima siempre de los permisos de SharePoint. Esto es un tema también importante porque cuando estamos definiendo el sitio, SharePoint nos ofrece la posibilidad de indicar quién es el administrador de la colección de sitios. Utilizo el concepto colección, bueno, ahí hay un pequeño error de ortografía, pero colección de sitios, porque para poder interpretar mejor a qué nivel estamos trabajando. Al final de cuentas, recuerden, esto son los sitios, pero colección de sitios es como el sitio padre, como el del tenant que tenemos encima de todo. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que nosotros coloquemos en esa colección de sitios va a ser, va a estar por encima, como dice ahí, de cualquier permiso que nosotros le otorgamos. Nosotros estamos otorgando propietarios, integrantes, visitantes. Si el día de mañana yo llego y tomo un documento, por ejemplo, y le rompo la herencia y le quito todos los permisos, nadie que esté dentro del tema de SharePoint, dentro del entorno, propietarios, integrantes, visitantes, va a poder ver ese documento, salvo el administrador de la colección de sitios. ¿Por qué? Porque él es independiente de cualquier permiso que yo le otorgue. Por eso hay que tener mucho cuidado de no tener muchas personas dentro de este rol, porque al hacerlo, pues básicamente le estamos otorgando control total y cualquier seguridad que queramos implementar va a estar siempre con esa vulnerabilidad de que las personas que estén ahí tienen acceso absolutamente a todo. Entonces, tal vez un departamento quiere tener su aislamiento porque resulta que es un tema tal vez, no sé, de planillas o presupuesto y demás, información que no siempre está disponible para todos los colaboradores, pero si por A o por B, por facilitar, le di permiso o lo puse como administrador de la colección para que pudiera hacer las cosas que necesita hacer, pues de esta persona si empieza a navegar puede llegar a ese sitio y ver toda la información y nadie se va a dar cuenta. Entonces, hay que tener cuidado con ese usuario. ¿Qué se sugiere a veces? Bueno, tal vez tener un usuario autómata, un usuario X que definamos, que sea el administrador de SharePoint, le otorgamos ese permiso y está ahí guardado. Entonces, a ese usuario solo tiene acceso cierto grupo de personas, generalmente son de TI, es un tema más meramente de control, pero ahí sí ya depende mucho cómo lo vayan a visualizar. Si es importante, tal vez que solo haya uno, máximo 2. Siempre a veces hay usuarios que tal vez sí tienen la potestad de poder visualizar todo. Como les digo, ya varía mucho del caso de cada organización y qué tanta información quieran manejar ahí. Pero sí es entonces importante conocer que existe una posibilidad donde si lo colocamos como administrador de la colección de sitios, cualquier cosa que hagamos hacia abajo no va a tener efecto. Después nos dice, un grupo de SharePoint no puede pertenecer a otro grupo de SharePoint. Es decir, yo no puedo meter el grupo de visitantes dentro del sitio de integrantes. Pero al final de cuentas, el grupo de SharePoint solo es un grupo de SharePoint, una categoría.
Después nos dice, una buena práctica al momento de planificar la estructura de permisos es la de trabajar con grupos de SharePoint, y adentro de estos podemos agregar usuarios de Office 365, grupos de usuarios, perdón. Les comentaba el ejemplo anterior, donde podemos llegar y decir, mira, teníamos a esta persona se fue a la organización y perdió acceso a todos los sitios que tenía, y el reemplazo puede llegar y hay que empezarlo a colocar en todos los sitios. Entonces, ¿qué podemos hacer como para mitigar esta situación? Muy bien. Es muy habitual que las organizaciones trabajen con Azure Active Directory, donde están trabajando los usuarios. Y también es bastante habitual, no en todos los casos, pero sí se pueden dar la situación, que el Active Directory lo tengan local, lo tengan instalado en servidores propios de la organización y lo tengan sincronizado al Azure Active Directory. Es también bastante habitual en las partes de técnicas, digamos, en las organizaciones que trabajan de esta manera, cualquiera de las dos, que trabajen en la nube o trabajen en local, que más allá de ir a trabajar y asignar permisos en SharePoint, sea más fácil asignar permisos en un grupo de Active Directory. Entonces, bueno, aquí yo digo grupos de usuarios de Office 365. El momento en que el local está sincronizado con la nube, pues ahí entra el concepto de usuario, de grupo de usuarios de Office 365. Cualquier grupo que tengamos va a estar sincronizado, entonces va a estar. Entonces, lo que podemos hacer es generar una serie de grupos, que es el siguiente punto que viene. Nos dice, se recomienda que los usuarios de Office 365 tengan una nomenclatura que permita referenciar el nombre del grupo de SharePoint. Y vemos la tablita que tenemos en la parte inferior. Nosotros podemos tener un grupo de SharePoint que se llama Intranet Propietarios y podríamos generar un grupo en Active Directory que se llame, no sé, grupo, o le pueden poner lo que sea, en SharePoint, lo que sea, y un bajo Intranet Propietarios, tal cual como se llama el nombre del grupo de SharePoint. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro del grupo de SharePoint no vamos a agregar usuarios, sino que vamos a agregar el grupo completo de Office 365. Le vamos a poner Intranet Propietarios, por ejemplo. ¿Qué hace con esto? Entonces, cualquier usuario que se vaya, pues el administrador de TI o la persona que trabaje con los grupos de Active Directory, lo sacan del grupo y a partir de ahí perdió acceso a todo donde él estaba configurado como propietario de los sitios. Si estaba como integrante en otro sitio, por ejemplo, pues todo eso lo va a definir el grupo de Office 365 siempre. Entonces, es más fácil tomar de acuerdo a lo que me han comentado en experiencia, otros administradores de directorio activo, es más fácil para ellos trabajar directamente desde el Active Directory, quitar, mover usuarios de un lado a otro, que estar entrando SharePoint y quitando los usuarios y poniendo, etc. Entonces, vean cómo al final estamos generando una especie de homologación de grupos de SharePoint con los grupos de Office 365. ¿Qué pasa? Que llega otra persona, resulta que lo queremos colocar como porque ahora viene a trabajar en los departamentos, en este caso en la intranet, y creamos y se lo asignamos ahí. Y le decimos, bueno, tal persona va a estar dentro del grupo de ERP Intranet Integrantes. En el momento en que hace eso, como ese grupo está dentro del grupo de SharePoint de Intranet Integrantes, va a tener acceso a todas las funciones que tenía ese grupo de una vez directo. Entonces no tengo que ir un sitio por sitio a buscarlo. Ahora bien, hay una situación que es que, de nuevo, depende mucho de la organización que tengan, pero si yo empiezo a crear un grupo de SharePoint que se llama Intranet y después abajo tengo otro que se llama, por ejemplo, Recursos Humanos, puede que los propietarios de Intranet no necesariamente sean los mismos de Recursos Humanos. Entonces yo generaría otra tercia de grupos en este caso y le pondría Recursos Humanos Propietarios, Recursos Humanos Integrantes, Recursos Humanos Visitantes. Y entonces, por cada separación que yo quiera hacer a nivel de romper herencia, yo debería, recuerden que estas son recomendaciones, son simplemente mejores prácticas, de crear una tercia de grupos en Office 365 como que homologue y asignársela a esos grupos. Entonces, a las personas que yo quiera que tengan acceso a ciertas situaciones, pues desde el Active Directory les voy otorgando ese permiso. Y configure SharePoint una vez y nunca más lo volví a tocar. Salvo que vuelva a generar otra rompimiento de herencia y ya
pero al final, como les digo, va a variar mucho. Al final de cuentas, puede que el intranet integrantes pueda colaborar también en recursos humanos. Entonces, simplemente dentro del grupo de SharePoint de intranet integrantes, le pongo recursos humanos, el grupo GRP y recursos humanos integrantes. Entonces, empiezo a jugar con eso. Al final de cuentas, por eso es importante tener bien claro que es un grupo de SharePoint que tiene permisos y un grupo de Office 365 lo vamos a meter dentro de esos grupos de SharePoint para poder hacer esa conexión. Entonces, tal vez es un concepto ahí un poquito que hay que pensarlo, analizarlo un poquito más, pero al final de cuentas, una vez comprendido, van a ver que les va a facilitar mucho el trabajo. Igual eso no quita que no puedan dentro de un grupo y colocar usuarios y la organización tal vez no es muy grande o tal vez no requieren tanta detalle en cuanto a la organización, pero siempre es importante, como les digo, manejar ese concepto, saber que existe esa manera. Usualmente para organizaciones un poquito más grandes esto suele ser más útil. Volviendo a los niveles de permisos, habíamos visto que teníamos de entrada 3, control total, editar y leer. Es posible que nos encontremos en SharePoint también algunos grupos adicionales como este diseño y contribuir. Les comentaba al puro inicio que SharePoint era un producto que estaba siempre en premisas antes de llegar a la nube. Entonces, antes teníamos como ciertas posibilidades de edición en donde podíamos modificar bastante lo que era visualmente la estructura de SharePoint. O sea, podíamos tomar el menú y colocarlo donde quisiéramos, crear nuestros propios, casi que era cualquier desarrollador podía llegar y trabajar casi que totalmente la vista de SharePoint. Entonces, por eso es que existía un grupo como este que se llama diseño, donde es como un poco inverso al de contribuir. El diseño más bien nos permitía trabajar en la estructura, entrar páginas, aplicar temas, y no podía trabajar dentro de los documentos. O sea, era meramente de diseño de estructura. Este grupo probablemente vaya a desaparecer en algún punto porque ya ha ido perdiendo validez con el paso del tiempo. Pues a veces aparece ahí por defecto, si lo ven, lo pueden utilizar si lo consideran, pero ya el uso que puede ir dándole va a ser más limitado. También recordemos que entre más grupos nosotros creemos, porque les mostré 3, propietarios, integrantes y visitantes, pero nosotros podemos crear más y le podemos asignar distintos niveles de permiso. Podemos tener otro que le llamemos diseñadores, por ejemplo, y le asignamos diseño y vea que tenemos editar y contribuir. Les comentaba que básicamente son lo mismo, ver, agregar, utilizar listas y documentos. Lo mismo lo puede hacer aquí, solo que adicionalmente editar les comentaba que podía trabajar la estructura. Entonces, puede que se encuentren estos. A veces van a encontrar algunos otros también que se van a presentar de acuerdo a la configuración que haya, como son por ejemplo, el de acceso limitado. Nos dice, permite que un usuario o grupo navegar a una página de sitio de biblioteca para acceder a un elemento de contenido específico, cuando no se tiene permisos para abrir o editar otros elementos en este sitio de biblioteca. Esto lo asigna SharePoint automáticamente cuando proporciona acceso a un elemento específico. No se puede asignar permisos de acceso limitado directamente a un usuario. ¿Okay? Cuando nosotros naveguemos por la seguridad de SharePoint, es posible que veamos algunos usuarios que dicen acceso limitado. Por concepto uno, lo primero que pensaría es, bueno, acceso limitado significa que el usuario tiene problemas para acceder. Pero en realidad es más bien que es un permiso que otorga SharePoint para que el usuario pueda acceder. Es más bien como al contrario, es como más bien es algo que se asigna automáticamente cuando, por ejemplo, yo tengo un sitio de grupo, cualquiera, y yo en una biblioteca comparto un documento. Tal vez un usuario X no tenga la posibilidad de entrar al sitio. ¿Por qué? Porque no está dentro del nivel de permisos ahí definido, pero tiene que ver el documento. Entonces, ¿qué es lo que hace SharePoint? Ok, te doy acceso a la ubicación donde está este documento para que lo puedas acceder como acceso limitado. Entonces, básicamente, eso es lo que significa. Es un permiso como especial, se le otorga para que la persona pueda acceder a la biblioteca y ver ese documento, pero no va a poder ver nada más. También, en algunas situaciones, SharePoint permite realizar algunas aprobaciones. Esto ya ha ido quedando como de lado, porque esto lo integramos mucho con lo que es Power Automate, que es como el complemento a nivel de flujos, el producto de
donde se trabajan los flujos de procesos y tiene una integración muy directa con SharePoint. Entonces es como un complemento donde ahora, por ejemplo, es más fácil manejar las aprobaciones porque nos permite realizar un mayor control de todo el concepto que abarca. Entonces, originalmente ahí está, se coloca como para mencionarlo, pero ya este tema de aprobaciones ya ha ido quedando de lado desde el lado de SharePoint. Ha ido perdiendo esa fuerza. De hecho, habría que ver si cuando ahorita muchas de las páginas en SharePoint es posible que se las encuentren en vista clásica, que es como se veía SharePoint anteriormente, versus la vista moderna, que es lo que vemos ahora, que es un poquito más elegante, más trabajado. Entonces, eso pasa porque SharePoint está vivo, por decirlo así, está en constante desarrollo. Entonces, es muy normal estar encontrando constantemente diferentes cambios o ajustes que podamos, nuevas funcionalidades que hayamos poder encontrar. Entonces, en algún punto, todas las páginas clásicas van a pasar a ser modernas y, y algunas funciones que ya no se usan van a ir desapareciendo. Entonces, por eso es que siempre traten de manejar lo que es la vista moderna hasta donde puedan, porque Microsoft sí suele llegar a decir, mira, hasta cierto punto, ya a partir de esta fecha esto no va a estar disponible. De hecho, sucedió mucho con con los flujos con los workflows de SharePoint. Antes SharePoint tiene sus propios, como les decía, workflows, donde podemos hacer aprobaciones y demás. Hace unos, tal vez 4 años, ellos anunciaron, mira, los flujos de SharePoint 2010 ya no van a estar activos. Muchas organizaciones tenían sus flujos desarrollados en esa versión. Lo anunciaron por correo, a veces son correos que envía Microsoft que uno los ve y tal vez no les da mucha atención, pero lo anunciaron y llegó la fecha y ese día llegaron, apagaron todo y muchas organizaciones tuvieron la situación. De hecho, se nos presentó con algunos clientes también que tenían sus flujos trabajando en esa versión. Entonces se apagaron y pues ya no podían funcionar. Entonces, todos los procesos de notificaciones, de cambios de estados y demás que tenían, pues básicamente desaparecieron. Entonces ahí tuvieron que correr y empezar a hacer migraciones a Power Automate, casi que rediseñar los flujos desde cero. Y ustedes saben que a nivel productivo a veces eso puede llegar a generar ciertas complicaciones que pueden generar bastante estrés a nivel organizacional. Resulta que ahora, actualmente, ustedes ingresan a SharePoint y ven la parte de workflows, ya nos está diciendo que la última versión que está disponible para esto, que es la 2013, ya está también con su fecha límite. Entonces, igual si hay flujos de SharePoint que se hayan diseñado, antes se diseñaba con una herramienta que se llamaba SharePoint Designer. Si está así, entonces es bueno que lo vayan considerando para hacer una migración. Como les digo, todo va apuntando ya a la nube, entonces vamos más con Power Automate, puede llegar a ser o funciones más arriba que tengamos en Azure, perdón, como por ejemplo Logic Apps o por el estilo que vienen de ese. Y el último que les decía, bueno, administrar jerarquía, misma situación, muy parecido al de diseño, crear, administrar sitios y demás. Entonces, mencionarlo por si lo ven ahí, nada más que sepan que existe, pero si ven, nos enfocamos únicamente en estos tres: control total, editar y leer, que son básicamente leer y contribuir, podemos llamarlo juntos, que son con los que realmente podemos empezar a diseñar nuestra estructura principal. Bueno, ven que existen otros más: lectura restringida, solo vista, al final más de lo mismo. Tienen ciertas opciones que el nivel de permisos permite o no permite hacer. Algunos, como les digo, no los van a ver. Otros depende de la configuración que tenga, entonces no vamos a andar mucho en ellos porque es más que todo dar vueltas sobre la idea que ya hemos ido explicando. Al final de cuentas es solo lectura o tiene una opción más o menos por ahí. Hablábamos de que entonces los niveles de permisos les podemos asignar 3 tipos de elementos. Hablamos de que puede ser un grupo de SharePoint, que puede ser de propietarios
puede ser un grupo de Office 365, también lo podemos asignar directamente, ya que no necesariamente tengo que tener otro grupo de SharePoint. Lo podemos directamente agarrar un grupo de Office 365, aquel grp-intranet propietarios, y decirle ustedes son propietarios. También puede ser válido. Tal vez ustedes no necesitan subdividirlo tanto por subsitios, entonces nada más tienen un solo grupo que le ponen grp propietarios, no sé, o SharePoint propietarios, etc. Entonces ya depende, como les digo, de la estructura que se genere. Y también, bueno, siempre podemos asignar usuarios. Como ya vieron, no es necesariamente la recomendación, pero es posible y de como tal, si consideran que eso le funciona más, pues se puede realizar de esa manera. Entonces, lo que les decía también, una estrategia de permisos eficaz mejorará la capacidad de administración y el rendimiento de un sitio, garantizará el cumplimiento de las políticas de gobierno de datos de la organización y minimizará el costo de mantenimiento. Lo que les decía eso de que, mira, entró un nuevo usuario y tenemos que darle acceso a 20 sitios, a 20 subsitios. Pues no ir uno por uno, pensando en que tengan sus propios gobiernos, una herencia rota. Entonces, de esta manera podemos ir, simplemente lo agregamos en el grupo que corresponde a Office 365 o el Active Directory, y esa persona ya tiene acceso a todo. Entonces, más o menos esa es la idea o el concepto que andamos buscando. Les decía entonces que nosotros podemos crear nuestros propios niveles de permiso. Básicamente es un permiso. Resulta que, bueno, ya vimos propietarios, colaborador y visitante. No es recomendable crear muchos porque, como les digo, puede ser un poco desordenado, pero si lo llevamos ordenado, tampoco es un problema crear uno que otro. Por ejemplo, esta situación. Resulta que yo puedo necesitar que un usuario agregue elementos en una biblioteca, o que agregue archivos, perdón, en una biblioteca, pero no quiero que los pueda editar o eliminar, simplemente que los deposite ahí. ¿Por qué? Porque esa biblioteca la administra una persona particular. Entonces yo puedo crear mi propio nivel de permisos. Vean que la vista es clásica, como se veía, es bastante plana. Se le coloca el nombre y después abajo vamos a tener un listado de todas las acciones que puede realizar un usuario, desde ver páginas, agregar, crear, eliminar, modificar, ver el historial, agregar alertas, etc. Ahí hay un número, es limitado, tampoco es que es como, son como 25, 30 acciones que pueden marcarse. Y a partir de ahí, podemos simplemente decirle, bueno, vamos a seleccionar, que agregue documentos, pero dejamos desmarcado lo editar y eliminar. Y de esa manera creamos nuestro propio nivel de permisos. Igualmente es recomendable porque a veces manejar esto puede ser un poco complejo. Me pasó, por ejemplo, una vez que se creó un grupo de permisos y resulta que se le dieron los permisos que se necesitaban, pero no se le dio permiso, por ejemplo, a la página de contenido del sitio, que es donde tenemos la ubicación de todas las bibliotecas de las listas. Entonces el usuario podía agregar a esa biblioteca, pero no podía acceder a ella porque no tenía la página para poder entrar. Entonces, a veces puede generar cierta complicación esa creación. Entonces, una buena práctica que se hace es validar de los grupos base que tenemos, propietarios, integrantes y visitantes, cuál es el que se parece más a lo que queremos hacer. Por ejemplo, en esta situación de que yo quisiera agregar, pero no editar o eliminar, yo sé que el de integrantes crea documentos. Bueno, el integrante recuerda que tiene el nivel de permisos de colaborar o de editar. Pues a eso es a lo que me refiero. Yo tengo el nivel de permisos de editar o de colaborar, el que haya definido. Yo sé que ese es el más parecido a eso que estoy necesitando. Entonces, tengo la posibilidad desde SharePoint de editar este permiso, crear una copia del mismo, más que todo editar, no, crear una copia del mismo y a partir de ahí, ahí sí, realizar los cambios que yo necesite. Entonces, básicamente va a tener precargados todas las funciones que tiene ese nivel de permisos y voy a ir quitando lo que yo no quiero que el usuario haga. Lo voy a guardar y el usuario quedó, o el nivel de permisos quedó apenas. Puedo después crear un grupo de SharePoint y le asigno ese nivel de permisos y ahí meto los usuarios, meto los grupos de Office 365, etc. Empezamos con todo ese juego que hemos visto anteriormente. Otra consideración importante es que saber que en SharePoint los permisos se suman. Entonces, si un usuario, por ejemplo, tiene un permiso de visitante y adicional
lo metemos dentro del permiso colaborador, él va a poder realizar ambas funciones. Claramente el de colaborador hace lo de un visitante y hace más, entonces tal vez aquí no hace tanta mella. Pero ahí dice toma mayor relevancia cuando se definen permisos personalizados, por ejemplo. Entonces yo podría tener un nivel de permiso donde solo el usuario pueda agregar, puedo tener otro donde solo pueda editar y otro donde solo pueda eliminar. No puedo hacer nada más que eliminar, no puedo agregar, etc. Es un caso, ¿verdad? Muy particular, pero es para poder explicarlo. A ese usuario yo le podría dar el permiso de agregar y de modificar y no el de eliminar. Y a otro puede que yo le dé solo el de eliminar. Pero si después de a ese otro usuario le asigno agregar, pues al final él va a poder hacer las dos acciones, agregar, eliminar, por ejemplo. Entonces, es solo como el concepto a entender. Lo importante es saber que si un usuario es visitante y por alguna razón le dieron permiso de administrador en mi sitio y ese sitio hereda otros subsitios, pues este usuario visitante va a poder ir a hacer todo lo que quiera en los otros sitios porque alguien lo puso como administrador. Entonces, igual SharePoint tiene ahí sus herramientas para validar, pero casi que es validar contra el mismo usuario. Entonces, a veces es complicado y por eso es importante tener un orden, porque a veces no sabemos que un usuario tiene permiso de acceso a los sitios, salvo que lo consultemos. Entonces, entre mejor organizado y más pequeño puedan tener o reducido los grupos, los niveles de permisos y demás, como les digo, los tres que hemos visto funcionan bastante bien para muchos de los casos que hemos visualizado y solo en casos excepcionales es que se recomienda crear nuevos permisos, pero como les digo, ya eso es, ustedes tienen ahí la herramienta y ustedes la administran como lo tengan a bien, ¿verdad? Después vamos a ver, ya vimos mucho sobre temas de usuarios y demás, pero también resulta que con SharePoint nosotros podemos tener uso compartido externo. Estas funciones las vamos a habilitar desde el centro de administración de SharePoint, desde el mismo subsitio como tal, y le permiten a los usuarios de la organización compartir información con personas ajenas a ella, socios, proveedores, clientes, usuarios anónimos, etc. Entonces, estas situaciones se pueden presentar. Cuando los usuarios comparten con personas fuera de la organización, lo que hace es que se envía una invitación a la persona por correo electrónico que contiene el enlace al elemento compartido. Varía mucho dependiendo de la configuración de nuevo, pero básicamente se les comparte y ellos tienen acceso. Similar a lo que hace OneDrive, mismo tema, SharePoint también lo puede realizar siempre y cuando el sitio tenga habilitada la opción. Esto el administrador lo puede bloquear y decir, bueno, no, este sitio en particular no quiero que tenga acceso o que salga información de mi organización. Entonces le bloqueamos ese compartir y aunque los usuarios intenten, pues van a tener la opción bloqueada. Cuando los usuarios comparten esos sitios, entonces se les pedirá a los destinatarios que inicien sesión, ya sea con una cuenta de Microsoft o una profesional o educativa, lo que tengan ahí de la organización. Entonces, esto es importante porque nos indica que siempre va a ser autenticado. Como les digo, hay varias opciones, vamos a ir evaluándolas. Cuando los usuarios comparten archivos y carpetas, también se les pedirá a los destinatarios que inicien sesión. De esta manera podemos saber quién entró a SharePoint, por ejemplo, a colocar un archivo. Además, a veces con algún proveedor necesitamos que ellos tengan un espacio donde nos dejen cierta información o documentos. Entonces, pues les compartimos el enlace a la biblioteca, por ejemplo, y ahí ellos, si tienen el permiso, van a poder igual colaborar en el sitio. Existe en este caso la opción también donde los destinatarios necesitan proporcionar un código de verificación, que eso también se les envía un correo electrónico. Entonces, cuando los usuarios comparten archivos o carpetas, se les pedirá que ingresen a los destinatarios, que ingresen un código si tienen igual cualquiera de estas dos cuentas. Es otra opción que podemos configurar. Si queremos validar un poquito más el acceso, entonces ya vimos que lo podemos hacer directo. Les compartimos el acceso y ellos ingresan, o les compartimos el acceso, pero tienen que entregar un código que también les llegó al correo electrónico para poder autenticarse. Es meterle un gradito más de seguridad, pero al final de cuentas van a poder acceder si lo envían, si lo reciben. Esto es en caso de que el enlace, no se llegue a manos de un tercero y no tenga y quiera ingresar, pero como no tiene el código, porque no está
habilitado para ello, entonces no va a poder acceder. Existe también la posibilidad de hacerlo de forma anónima. Entonces, cualquiera que tenga el enlace dentro o fuera de la organización puede acceder a las carpetas o los archivos de acuerdo al nivel de permisos que les entregamos y no necesitan o entregar un código o iniciar sesión. Esto es como compartirlo libremente y les podemos colocar, eso sí, una validez. Podemos eliminar que se elimine o caduque cuando se ha cumplido cierta fecha. Resulta que tenemos no sé, tal vez un evento y queremos que todos los participantes puedan descargar una información. Entonces, les podemos otorgar un espacio en SharePoint disponible, anónimo, y decimos descárguenla ahí y va a estar disponible, no sé, una semana, por ejemplo. Eso sí, con el nivel de permiso solo lectura para que no puedan ahí meter nada y demás. Entonces, es otra alternativa que tenemos también que SharePoint nos permite. Entonces, ven cómo al final de cuentas a nivel de seguridad en SharePoint es bastante robusto, o sea, nos permite realizar muchas acciones y básicamente queda mucho en la decisión que nosotros tomemos de qué otorgar y qué no. Por eso también es importante conocer todo esto, tener claro el panorama y ver qué tan profundo es la seguridad en SharePoint, porque a veces tal vez no nos imaginamos el montón de cosas que se pueden dar. A veces el hecho de no imaginarlo se convierte en una vulnerabilidad porque puede que estemos otorgando permisos adicionales a personas que tal vez no deban tener acceso a esa información. Nos dice también que podemos gestionar el uso compartido externo. Entonces, podemos hacerlo con configuración de relaciones organizacionales de Active Directory, perdón, y la configuración de uso compartido a nivel de organización a nivel de SharePoint. También nos dice gestionar el uso compartido externo a nivel de sitio. Se comparten archivos y carpetas que se encuentran en un sitio SharePoint. También debemos verificar la configuración del uso compartido a nivel del sitio. Los usuarios pueden dejar de compartir por sí mismos. Esto es, más que todo, lo que les comentaba sobre un sitio. Cuando yo ingreso a nivel del administrador central de SharePoint, es como una configuración que tenemos en el tenant que no todos los usuarios tienen acceso. Ya es un tema más de administradores. Ellos tienen la posibilidad de tomar cualquier sitio general, estamos hablando de colección de sitios básicamente, y definir si el sitio se pueden compartir, si lo podemos compartir solo usuarios de la organización, si permitimos que se maneje anónimo o si del todo no se pueden compartir temas. Entonces, tenemos la posibilidad de gestionar eso. Como les comentaba anteriormente, también podemos gestionar las opciones predeterminadas de manera que, digamos, bueno, todo enlace que se comparta va a tener una caducidad de un mes, por ejemplo, cualquiera. O esto es por defecto, ¿verdad? A la hora de compartir, pues, dependiendo, como les digo, de la opción que le brindemos a los usuarios desde ahí, los usuarios van a poder modificar esa información o no. Entonces, también parte de. Después tenemos la situación de las vistas. Las vistas son un elemento que vamos a tener disponible en las bibliotecas y en las listas y pueden dar una falsa expectativa, una falsa idea de que estamos generando protección con las vistas. Vamos a ver primero el texto que nos presenta. Nos dice, las vistas son un elemento disponible en las listas y bibliotecas que nos permiten filtrar la información disponible, pero no están determinadas como un elemento de seguridad, ya que estamos filtrando la información a la que ya tenemos acceso. Sin embargo, el tener o no acceso a ella es determinado por el rol y el nivel de permisos que tengamos asignado. Nosotros vamos a tener la posibilidad de determinar listas, una biblioteca o una lista. Bueno, por defecto siempre vamos a tener una que se llama todos los documentos, en este caso es una biblioteca, que nos da acceso a todo lo que el nivel de permisos nos presenta. Pero las vistas nosotros podemos crear nuevas y podemos, por ejemplo, decirle, bueno, vamos a tomar una donde se filtre por todos los documentos que se crearon hoy. De hecho, este es un comodín que tenemos disponible, podemos poner la fecha que queramos. Tenemos dos comodines, uno que es el yo, por decirlo así. Pues si está en inglés, pues ahí varía a mí, por ejemplo, o today, en el caso del hoy. Pero al hacer esto y al aplicarlo, vamos a ver que la vista va a tomar todos los documentos y nos va a mostrar solo, en este caso ejemplo,
nos va a mostrar solo los documentos que se cargaron el día de hoy, por ejemplo, que se crearon el día de hoy. El hecho de que yo no pueda verlos en la vista, los documentos que se crearon ayer, por ejemplo, no implica que yo no tenga acceso a ellos. Simplemente que en la vista la tengo limitada porque está filtrada. El momento que yo regrese, por ejemplo, a todos los documentos, pues voy a tener ese acceso. Entonces, este es un tema también donde hay que tener cuidado. A veces se malinterpreta y uno dice, bueno, yo quisiera que esta vista sea solo para los administradores. Pues no, al final de cuentas las vistas son compartidas. Podemos crear vistas privadas, pero solo para el usuario propio. Y eso, si el nivel de permiso se lo permite también, eso se puede limitar. Pero más que todo, véanlo como filtros. Filtros a la información, como dice ahí, a la que ya tenemos acceso. Entonces, no confundir niveles de permiso y demás, seguridad, con las vistas. Las vistas, como les digo, se utilizan más que todo para facilitar la ubicación de la información. Podemos jugar un poquito con eso porque tal vez si quitámosle o editámosle todos los documentos y le decimos creados solo hoy, pues los usuarios tal vez no van a tener la manera de verlos de ayer. Es cierto, pero si tienen el URL directo, perdón, el enlace directo a ese archivo, pues van a poder verlo porque aunque en la vista no se los muestre porque está filtrado, pues sí tienen acceso al elemento. Ese es el tema con las vistas. Entonces, se los coloqué aquí como para tener ahí esa separación, ¿verdad? Importante también conocerlo. Como les digo, no es un elemento de seguridad, es solo uno de filtrado de información. Vamos a ver un pequeño caso de uso de ejemplo, donde, por ejemplo, como les digo, podemos tener una situación donde nos llega una organización y nos dice, bueno, tenemos estos requerimientos que queremos implementar. Una colección de sitios para la intranet de la empresa. Queremos que todos los usuarios deban poder acceder como visitantes, todos los de la organización. Vamos a necesitar 3 subsitios por departamentos, uno para recursos humanos, otro para tecnología y otro para contabilidad. Después nos dice, a cada subsitio solo deben acceder los miembros de estos departamentos. Es decir, recursos humanos no puede entrar a contabilidad, contabilidad no puede entrar a tecnología y demás. En cada subsitio va a haber una lista exclusiva para los propietarios. Es decir, los miembros de ese grupo, de este sitio, no van a poder ver esa lista. Solo los propietarios. Y en cada subsitio hay una biblioteca con 3 archivos con esas 3 extensiones que tienen ahí. Ya eso es como para generalizar. Después nos dice que de esos 3 documentos, el archivo de Word solo debe ser visto por los propietarios e integrantes por esos 2 sitios, es decir, un visitante no puede visualizarlo. Entonces, teniendo ese listado de requerimientos, nosotros preguntamos, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué tan complicado? Porque de entrada lo vemos y decimos, bueno, suena un poco complicado. Vamos a ver cómo realizaríamos eso en SharePoint y van a ver que es bastante amplio, bastante rápido. Definimos de entrada, y esto es algo que debiéramos de hacer cada vez que vamos a realizar algún tipo de estructura en SharePoint, es generar un mapa de cómo queremos que se vean los sitios. Entonces, de acuerdo al requerimiento, vamos a tener una intranet que va a tener 3 sitios, los tienen ahí disponibles, y nos dice que cada uno de esos sitios va a tener una lista privada, que va a ser la que solo los propietarios van a ver, y una biblioteca de archivos donde vamos a tener los 3 documentos. Entonces, nuestro sitio se va a ver más o menos de esa manera a nivel de esquema. Lo que hacemos es, como paso 1, creamos el sitio de intranet, tal cual. Simplemente definimos el nombre, el URL con el que va a tener acceso. Si no es que ya existe, digamos, si lo vamos a trabajar sobre el principal. ¿Quién va a ser el propietario del sitio? Esto es lo que yo les decía, que es el administrador de la colección de sitios, propietario de esa colección de sitios como tal. El idioma con el que van a generarse los nombres dentro del sitio. Recordemos que esto no es el idioma en que el usuario lo va a visualizar, es el idioma en que el sitio se crea. Por ejemplo, internamente una biblioteca de documentos compartidos, si está en inglés, el código de la carpeta se va a llamar en el URL Shared Documents, por ejemplo. Si está en español, se va a llamar documentos compartidos, decirlo así. O documentos, no recuerdo ahorita bien el exacto, pero el tema es que el URL va a estar en español o en inglés.
El idioma, recuerden que lo define la configuración del usuario propio en Office 365. Entonces, si en Office yo tengo mi usuario en inglés, pues toda la información del sitio va a aparecerme en inglés. Curiosamente, esta información nosotros también la podemos configurar en el sitio de SharePoint y decirle, bueno, este sitio solo va a estar disponible en español y bloqueamos el inglés, por ejemplo. O resulta que habilitamos inglés, portugués, español y si entró alguien que configuró su usuario en mandarín, pues no, lo va a ver solo en esos tres, por ejemplo. Entonces, hasta este nivel puede llegar a SharePoint. Tal vez no está relacionado a seguridad, pero es una curiosidad que podemos agregar de paso. Y bueno, creamos el sitio. Como les digo, básicamente nombre del sitio, intranet y el propietario que vamos a agregar. Creamos los 3 subsitios con los que vamos a trabajar. Entonces, entramos al contenido del sitio, presionamos nuevo y ahí creamos los 3 sitios: contabilidad, recursos humanos, tecnología de información. Y generalmente vamos a encontrar varias plantillas, pero el que utilizamos es el sitio del grupo, que es la vista moderna. Y dentro de cada uno de ellos vamos a crear una biblioteca y una lista que va a ser la lista privada. Así las determinamos en ese caso, puede llamarse de cualquier nombre. Entramos entonces a la seguridad de cada subsitio y vamos a romper la herencia. ¿Por qué vamos a romper la herencia? Porque recordemos que no queremos que ningún usuario de los otros departamentos entre a mi departamento. Entonces, al romper la herencia, SharePoint nos va a generar los 3 grupos por defecto: propietarios, integrantes y visitantes, y vean que lo va a hacer para cada uno de los departamentos. Es importante mantener el nombre del departamento porque después va a ser más fácil ubicar. Cuando tengamos 20 sitios y todos se llaman propietarios, pues no vamos a saber a cuál pertenece cada uno, ¿verdad? Entonces, por eso SharePoint de una vez sugiere el nombre y es recomendable mantener el nombre que SharePoint nos deja. Podemos hacerle ciertos ajustes, pero algo que sea, que lo determine, que nos diga, mira, este es el propietario de tecnología de información, por ejemplo. Entonces, simplemente entramos acá de los grupos que acabamos de crear, rompemos la herencia. Después nos dice que en la intranet se agregan todos los grupos, todos los usuarios al grupo de visitantes. En los subsitios solo podrán acceder quienes sean agregados a sus respectivos grupos. Entonces, en el sitio padre, en la intranet, dijimos que todos los usuarios van a ser visitantes. ¿Okay? Como la herencia está rota en los hijos, entonces todos esos usuarios, cuando vayan a tratar de ingresar a cualquiera de esos subsitios, no van a tener acceso a menos de que les hayamos dado el acceso. ¿Y a quiénes les dimos el acceso? A los que pertenecen a ese departamento. Entonces, solo esas personas van a poder incluso ver. Ellos no van a ver, por ejemplo, cuando lleguen a esta parte donde están los subsitios, si yo no tengo acceso a recursos humanos, ni siquiera lo voy a ver, ni siquiera sé que existe. Lo mismo con tecnologías, solo voy a ver los grupos a los que yo tenga acceso. Si no soy de ninguno de esos 3, pues va a salir en blanco, no voy a ver ninguno. ¿Okay? Entonces, ya le hemos acceso a todos los visitantes. Nos vamos a ir entonces a cada subsitio donde se rompió la herencia, en la lista privada, bueno, en ese caso, y vamos a entrar en la lista privada y vamos también a romper la herencia. Al final de cuentas, esto es vista clásica. La vista es igual para todos los niveles en los que nos encontramos. Y lo que vamos a hacer es romper la herencia, quitamos todos los permisos que tenemos, excepto el de propietarios, y de esta manera ya la lista únicamente está visible para los propietarios de ese departamento. Lo que son integrantes y visitantes no van a poder visualizar, y a partir de ese momento la lista es privada. Y finalmente, dentro de los 3 documentos que vamos a cargar en la biblioteca, deshabilitamos la herencia únicamente para el documento. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues el documento van a tener, al final del nombre van a tener unos 3 puntos. Lo seleccionamos y le decimos administrar seguridad o administrar permisos, creo que es la opción. Y ahí, en la parte avanzada, vamos a acceder a esta vista donde vamos a tener el tema de la herencia. La rompemos, quitamos el de visitantes y más allá de poner lo que hicimos fue quitar. Y el documento de Word queda de una vez listado para solo estar visible para propietarios integrantes, mientras que el archivo TXT y la factura sí está disponible para todos. Entonces, vean cómo fueron 7 pasos. En 7 pasos creamos se creó un sitio, se crearon los 3 subsitios, se rompió la herencia en los subsitios,
se agregaron los permisos de quienes deberían de acceder, agregamos la lista, la biblioteca, subimos los archivos y rompimos la herencia en todo. Entonces, al final, en resumen, lo que hicimos fue crear la estructura y empezamos a romper la herencia y a quitar a las personas que no necesitaban tener permiso ahí. Entonces, vean cómo, de forma simple y sin darle tanta vuelta al tema, lo único que hice fue jugar con lo que ya SharePoint me dio y fui quitando, y de esa manera me quedó ordenado de acuerdo al requerimiento que yo tenía. Claramente, los requerimientos van a variar bastante de una organización a otra, pero es más que todo un ejemplo de cómo se puede administrar este tema de manera eficiente sin tener que pasar horas de horas dando o batallando con los permisos de SharePoint. Básicamente, con eso estaríamos finalizando lo que es esta exposición del día de hoy. Aquí les dejamos esta pequeña encuesta donde abrimos la posibilidad por medio de este código QR para que nos den sus feedbacks, sus consultas, si necesitan algún tema particular, si quieren tal vez profundizar un poco con este tema, también podemos atenderles. En ITQS también tenemos disponibles cursos de lo que es SharePoint, de integraciones con Power Automate, con Power Apps, etcétera. Entonces, si consideran que esto puede ser útil para ustedes, pues nosotros encantados de poderles aportar. Y cualquier tema ahí que tengan, igual feedback como tal, nos dicen, mira, nos gustaría que en un futuro conversen sobre este otro tema, me interesa este otro, pues nosotros también podemos recibir sus sugerencias y tratar de presentarles algo para apoyarles un poco en sus consultas y demás. Entonces, Sofía, te cedo la palabra entonces para la televisión. Gracias, Eric. Bueno, nada más ahí tal vez sí teníamos una última consulta, Eric, que decía que el espacio de SharePoint en general, ¿cómo se puede ampliar? Claro. Bueno, ya habíamos, perdón si indico de nuevo esto, pero me parece importante también tenerlo. Recordemos entonces que tenemos la posibilidad de el espacio que ya nos da SharePoint y nos da 10 gigas por usuario adicional. ¿Cómo podemos ampliar ahora ese espacio? Tenemos add-ons o adicionales, ahorita se me olvidó la palabra del componente, que Microsoft nos ofrece. Entonces podemos comprar almacenamiento adicional. Para este caso sería importante recurrir al proveedor de sus servicios de Office 365. Un usuario ya tal vez del departamento de venta les puede ayudar un poquito para comprender un poco la necesidad, pero si hay disponible un paquete que se agrega y ustedes compran ahí el espacio requerido. Pueden comprar teras, creo que hasta gigas se puede comprar. Y esa sería, digamos, la manera. Al final de cuentas es tal cual. Yo tengo el espacio listo, pero necesito más. Entonces, pues, Microsoft necesito que me vendas un poquito más de espacio y eso se agrega, digamos, a la factura del proveedor. Ok, perfecto. Bueno, creo que esa era como la única cosita que teníamos. Entonces, bueno, ahí igual quedamos al pendiente de cualquier duda o consulta que tengan. Ahí también, como mencionaba mi compañero Eric, les agradeceríamos bastante el apoyo que nos puedan brindar completando esa pequeña encuesta, eso con el fin de, como comentaba, tener un feedback del evento, sus recomendaciones, ¿verdad? O de eventos que tal vez quieran ver en un futuro. Y también la manera en que entregamos el evento para seguir mejorando cada vez la manera en que presentamos nuestros eventos a ustedes. Igualmente, si ocuparan algún tipo de apoyo, requerimiento en temas como los que mencionaba Eric o algún otro tipo, nos pueden dejar saber por ese medio y nosotros con todo gusto lo estaríamos revisando y apoyándole de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esperamos que la información que les hayamos compartido haya sido bastante provecho, bastante valor para ustedes, que hayan podido conocer un poco más sobre sobre en sí el SharePoint, ¿verdad? Y cómo ustedes pueden lograr asegurar sus datos en esta herramienta, ¿verdad? Que Microsoft nos ofrece y con la que pueden realizar bastantes cosas, ¿verdad? En su organización. Entonces, esperamos que en serio haya sido bastante provecho. Igualmente los mantendremos informados de próximos eventos y bueno, agradecerles nuevamente su participación y bueno, que tengan un excelente día y resto de semana. Muchas gracias y que tengan buen día.